Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Y nada, comentar un poco el libro, aunque más bien, pues bueno, recibiendo la invitación, pues un poco pensaba pues que era una oportunidad pues de hablar pues un poco de todo, pero también no solamente del libro del IBEX 35, sino del momento que atravesamos, un poco que además nos vienen a todos, pues no sé, ideas, miedos, expectativas de qué va a pasar en el futuro y bueno, la idea era un poco utilizar este momento que nos dan los compañeros de Podemos Galicia pues para pensar un poco qué está pasando con la luz esta de casi 30 años atrás, ¿no? Que justamente pues el año que viene se cumplirán por los 30 años de 635. Y bueno, por empezar, claro, también, bueno, yo soy bueno, un pelín joven, me pilló un poco joven, es en 1992, pero bueno, escribí este libro, el IBEX 35, que es un poco lo que voy a exponer, con la idea un poco de pasar más allá de, pues, de lo que todos nos habían contado, ¿no? Este libro, yo soy sociólogo, formado en investigación social, la idea era un poco traspasar las fronteras de lo que nos habían contado, ¿no? De la narración y la narrativa oficial que había y un poco explicar qué había detrás, pues no solamente del IBEX 35, sino de las élites políticas, económicas de este país. Y bueno, mi exposición va a ir un poco en relación a esto, exponer un poco el libro, que no sé, quien se lo haya leído pues tendrá un poco más datos. No voy a exponer el libro porque ya está prácticamente todo ahí, pero voy un poco a explicar el trasfondo que hay detrás. Y porque detrás del libro lo que trato es un poco de conjugar y congeniar tres elementos que normalmente siempre se disocian y que están muy relacionados con la historia de España. Estos tres son, por un lado, episodios clave que todos podemos relacionar, pues desde, pues, hablando del IBEX 35, desde la Expo del 92, todos esos acontecimientos históricos, la inclusión de España en la Unión Europea, la transformación industrial del país y la consolidación del bipartidismo, elementos políticos, económicos, pues que más o menos se han puesto en relación, incluyéndolo con otro elemento que es la historia de las élites, o sea, qué pasaba detrás de esa transformación, qué posición estaban ocupando las élites de este país. Una pregunta fundamental que, pues, que todos nos hemos hecho en algún momento desde la izquierda es, por ejemplo, dónde quedaba el franquismo, ¿no? En toda esta transformación, porque parece, pues, hablando de los episodios nacionales o que parece que continúan, ¿no? Que parece que hay una continuidad, pues hablando de este país y de la transformación o la pretendida transformación que hubo después del 78, pues siempre queda la idea, no siempre refutada con datos, de si hubo una verdadera transición o no. Entonces la idea era un poco abordar estos episodios pues, a través de quién estaba detrás de, digamos, de estas transformaciones y qué élites continuaban en el poder. Y por último, si el primero son estos episodios, segundo son las élites, o sea, las personas que estaban detrás, porque nos olvidamos. Por último, hay un episodio que normalmente pues, en la historia económica y política del país pues, suele ser opacada, pero que aparece de vez en cuando, también de forma interesada, ¿no? Los medios lo utilizan también a veces para desestabilizar a partidos según les convenga, otras porque es inevitable y también es un elemento que ha configurado la historia de este país, que es la corrupción y que normalmente es el periodismo, digamos, el encargado de, Sí, Rubén, te nos has quedado congelado. correcto. Normalmente los estudios historiográficos, a no ser pues, que nos vamos, bueno, recientemente se ha escrito algo sobre corrupción en España, pero no suele ser un elemento central, sino más bien como salsa rosa del periodismo de nuestro país, muy interesado y según le convenga a determinados medios. Por lo tanto, pues este IBEX 35, esta historia del poder en España, tiene esos tres elementos, por eso era muy difícil también conjugarlos y parte por eso, quizá el elemento central que hay en este libro es un elemento muy de dato,
detrás de esto, analicé todos los consejos de administración de las empresas del IBEX desde 1992 hasta 2016. Y entonces, la base de este libro, al final, es mi tesis doctoral y detrás pues hay muchas horas de lo que fueron buscar nombre tras nombre en las principales empresas del IBEX. Y una cosa significativa es esa, nunca se había hecho ese trabajo y precisamente era lo que permitía más o menos consolidar una narrativa particular de España. La tesis fundamental de este libro es una que se basa en estos datos y es que la historia de España está a priori abierta, quiere decir, está cargada de momentos de transición en los cuales se puede ir hacia un lado y hacia otro, pero está fuertemente determinada por una fuerza, por una oligarquía nacional patrimonialista. Y esto es central para cualquiera que quiera hacer política, porque, pues por un lado, alejándonos de determinismos, pues de siempre clásicos a la izquierda, de que pues, no había otra cuestión inevitable pues que aceptar pues esto, la tragedia de nuestra historia incluso. Sí que el juego está abierto precisamente por ese juego oligárquico que hay de peleas, pero también hay una determinación histórica porque permanecen una cierta oligarquía, un bloque de poder, lo que se suele llamar. Y aquí pues aparecen siempre detrás de los nombres unos mismos elementos en este bloque de poder que en realidad es el IBEX 35, pero también es el bipartidismo. Y este bloque de poder, que es esta oligarquía nacional que permanece en el tiempo, está formada principalmente por la monarquía, los dos partidos principales y, esto es importante, las grandes familias, que son las que permanecen detrás de los consejos de administración de las grandes empresas españolas. Ya iré comentando cuáles son, pero lo principal es esto. Y algo significativo es que esto es así, y es que las principales comisiones de investigación por corrupción política en este país siempre han revelado lo mismo. Y no solamente estoy hablando de actualmente, por ejemplo, todo el mundo puede hablar del caso Gürtel, de muchos casos donde pues, aparece la monarquía de refilón. En el caso Gürtel, si no hubiera sido por Francisco Correa, sabríamos poco del entramado de corrupción del rey Juan Carlos, porque es Francisco Correa el que al final desvela quién era el testaferro del rey Juan Carlos. Y es precisamente por esta imbricación, incluso desde las primeras, la primera comisión de investigación de 1922, que viene por una tragedia que hay en el norte de África, se desvela esta interrelación clásica, que es lo que configura este bloque, que es entre, digamos, la familia Los Borbones, las grandes familias terratenientes en España, industriales, y estos partidos que permanece, que son las grandes familias políticas que podían estar representadas, principalmente, pues podemos, uno de los nombres famosos podrían ser los Aznar, pero son también los Aguirre, y otras familias que no se definen por el partido, sino por la permanencia en el poder. Habiendo dicho esto, que es una cuestión más teórica, pero que vale la pena comentar, porque es más bien el que hay un funcionamiento detrás, un mecanismo, lo que dice Manolo Monereo de la trama. La trama no solamente son nombres, sino un mecanismo de reproducción, donde hay instituciones detrás. O sea, está el Estado, nación configurado por la monarquía, unas familias que patrimonializan empresas y dos partidos fundamentales que son los que redistribuyen los recursos hacia los lados. Bueno, por comenzar con el libro, un elemento que a mí me reveló bastante y que también pues, daba cuenta un poco de la historia de este país y esta diferencia entre apariencia y esencia, porque lo que trato de comentar un poco es que estos tres elementos, los grandes episodios, digamos, nacionales, entre comillas, que configuran el Estado-Nación en España, o sea, esa gran palabra y ese, digamos, fetiche de España, está muy relacionado, digamos, con esas élites y esa corrupción, esos dos elementos. Y 1992 es un ejemplo de esa configuración de España, digamos, y de la ocultación que ha habido, o de la, más bien, de la, digamos, divergencia entre la apariencia y la esencia, lo que era España en 1992 y lo que realmente era. Y 1992, que es el arranque del IBEX 35,
revela bien de qué situación partíamos y cuál era el proyecto de estas élites. En 1992, que todos recordaréis pues, por la Expo, ¿no? La Expo, pero también son las Olimpiadas, es el momento de, digamos, de la fecha clave. Si en el 78 es la fecha de, digamos, de apertura democrática, donde todos, pues todos podemos visualizar el régimen del 78, el momento de consolidación, digamos, es el 92, cuando se introducen, o sea, se producen tres elementos. Por un lado, la inclusión de España en la Unión Europea, que será clave. Por otro, el arranque del IBEX 35 y por otro, que será fundamental que será la gran reconversión del aparato económico productivo en España, que ya tendrá parejo dos cuestiones. Por un lado, la principiadas, arranque del IBEX 35 y que convergen digamos, en determinados grupos. Por un lado, y esto lo pongo de relevancia en el, grupo, en el libro, ha pasado en cierta medida el nombre de Solchaga, que digamos, yo por ejemplo, por lo menos por mi edad, pues más que leer, normalmente como el Partido Socialista. Rubén, disculpa, se te está No perdiendo sé si me he un quedado pillado. minuto más o menos que se te está yendo la conexión y viniendo seguido. No sé si es algún problema que tienes ahí Ahora, de... Ahora se te oye perfectamente ahora. Disculpa. vale. Sí, no, decía, 1992, lo que de verdad nos ilustra qué es lo que sucede y quién lleva el poder es la existencia en el IBEX 35, la convivencia de distintos grupos, ¿no? Cuando uno mira los consejos de administración en 1992, que es cuando arranca el IBEX 35, las grandes empresas, te das cuenta que detrás están nombres que se repiten. Por un lado, y por eso hablaba de Solchaga, es que de repente en los consejos de administración aparecen muchos nombramientos de Solchaga. Entonces, hay una cuestión relevante y es que el Partido Socialista no solamente configura legalmente el IBEX 35, que es, digamos, el conglomerado de empresas que van a configurar pues, el capitalismo bursátil de este país, o sea, abrirse al mercado de capitales, no solamente lo configura legalmente en el 89 por una ley del mercado de valores, sino que introduce una camarilla que yo he llamado pues un poco la camarilla de Solchaga dentro del IBEX 35, que todos podríamos decir, pero a lo mejor en empresas públicas, ¿no? También en empresas privadas, donde capilarizan toda una serie de sectores económicos, ¿no? Entonces podemos decir que el Partido Socialista se dividía también, y esto pues lo hemos visto hasta la actualidad, tenía un alma neoliberal, que es la que se introduce tanto en el campo político como en el campo económico para generar un bloque autónomo, ¿no? Hay distintas empresas, desde las empresas energéticas, los grandes bancos, y esto es fundamental, las constructoras. Y aquí es donde voy a poner un primer paréntesis, porque será en 1992 cuando se configure esa gran transición industrial en nuestro país y el Partido Socialista sea el primero que ponga esa piedra para generar ese trasvase de recursos a partir del IBEX 35 para generar esa transición española con la connivencia de Europa y con esa gran transferencia de recursos de Europa a España para que se reformule el campo económico. Y el IBEX 35 será la operación, el centro de operaciones. Y para eso utilizará, digamos, las grandes corporaciones y los grandes bancos y luego las empresas públicas para ir paulatinamente introduciendo a las grandes familias que serán las que se harán cargo de estos sectores. Y por otro lado, y esto es un tema central por lo que significa 1992, será la primera experiencia de cómo los acontecimientos, digamos, de carácter festivos nacionales, internacionales, como pueden ser la Expo o, digamos, los Juegos Olímpicos, sirven para promocionar ese
ese nuevo Estado, que ya no es el Estado industrial, pero sino ese Estado de servicios capitaneado por las constructoras. Y un símbolo de entonces, de ese matrimonio entre el PSOE y ese Estado de constructoras, que luego vendrá y se consolidará con Aznar, fue Boyer, ¿no? Boyer, que desde el propio Estado y desde posiciones aparentemente de izquierdas, por su participación en la nacionalización del grupo de Ruiz Mateos y luego posteriormente que hubo ciertos movimientos, ¿no?, en una primera fase del Partido Socialista de querer ensanchar ese Estado. En 1992 ya se une completamente a esa operación de transferencia de recursos desde el Estado a manos privadas. Otro sector fundamental, y aquí para cerrar con 1992, que nos ilustra un poco de qué va y cómo se configura este bloque, que no solamente son empresas, sino que son también políticos, son también familias, es digamos, aquellos que proceden del franquismo. Ese gran mito de que en 1992, es lo que expongo, pues supone el paso, ¿no?, a la democracia, la consolidación de nuestra democracia y sobre todo, digamos, dejar en un segundo plano a las viejas élites franquistas. Y es aquí cuando miramos a los consejos de administración, cuando nos damos cuenta, ahora se ha vuelto otra vez esa idea, ¿no?, de mirar las empresas y quiénes son los propietarios. En 1992, la mayor parte de empresas tenía un miembro del consejo de administración procedente digamos, de altos cargos, o eran altos cargos del franquismo. Algunos incluso tenían procedimientos, pues digamos, como Martín Villa en su momento, que es el máximo exponente, pero Salazar también, que era muy, muy cercano al rey Juan Carlos, permean y se introducen en el IBEX 35. Y aquí un paréntesis, también aparece a partir de Prosegur otro elemento que nos explicará un poco hasta dónde llegamos y cómo funciona esta pata, digamos, que parece económica, muy fuera de nosotros o de esta historia. También se introduce una nueva camarilla que viene de lo que ahora hemos llamado las cloacas, ¿no?, del Estado, que es todo un aparato policial, incluso paramilitar en algunos casos, que se introduce en el IBEX 35 dentro, por ejemplo, la mayor parte de los directores de seguridad aparecen ahí, pero también en empresas como Prosegur, donde, pues, digamos que encuentran su nicho de mercado, pero también una forma de reproducirse en el tiempo. Otro de los elementos que además, pues un poco, quizá es el que nos lleva al momento de debilidad actual y además es un poco el símbolo de lo que fue 1992 como alianza entre élites. Aquí se ve muy claramente, incluso mejor que ahora, qué posición tuvo el rey Juan Carlos en todo esto. Yo normalmente me gusta mucho analizar la política, pero siempre he visto que se ve mejor los juegos políticos cuando uno analiza sus negocios, ¿no?, los negocios de las élites. Y en 1992 pues aparecía el rey Juan Carlos por todas partes y ahí te das cuenta de que el gran pacto de Estado que hubo en el 78 no fue un pacto de Estado, digamos, por una configuración de Estado, fue por un reparto de la riqueza económica. Porque en 1992 aparece una camarilla del rey Juan Carlos muy, muy delimitada en determinados sectores. Por un lado, el sector del petróleo, donde aparece en Ercros, pero aparece también en Repsol, y aparecen sus lugartenientes que luego aparecerán y terminarán muchos de ellos en la cárcel. Y muy vinculado al sector financiero también, muy vinculado al Banco Santander. Esos dos elementos que al final serán, y se verá hasta ahora, cómo han sido los sostenes de la monarquía, por dependencia y por una historia en común. De hecho, hay una cifra que me parece muy reveladora y es como en el periodo en el cual el rey Juan Carlos es el jefe de Estado de facto y sin constitución, entre el 74 y el 76, se producen cambios legislativos para que sea el sector del petróleo el que sea la principal fuente de energía de nuestro país, en detrimento, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas, que perderán potencia y capacidad, digamos, de
en España. Una cuestión y una cifra muy reveladora que ilustra un poco esa transición que se produce y, digámoslo, como el peso que tiene el rey a la hora de configurar el mapa económico y productivo de nuestro país. Todo esto lo digo porque normalmente se suele situar después lo que suele ser el proyecto del PP como, digamos, el origen del sistema que vivimos, ¿no? Donde que hay una terciarización de la economía. Y ahí en Galicia yo creo que sois más conscientes de todo lo que ha significado ese cambio de España, principalmente por el rol de la industria y el sector público. Y pues ahí quizás sois más conscientes del papel que tuvo el Partido Socialista, las luchas que hubo, manifestaciones que hubo en los 80 y que precisamente lo podía en el pero papel que tuvo, ¿no? Precisamente, bueno, por esa transición que se hace luego con el Partido Popular, que lo que hace es un poco desarrollar el mismo modelo. El mismo modelo que el Partido Socialista lo que hace es destruir prácticamente todo el tejido productivo, repartirlo en diferentes procesos de privatizaciones y consolidarlo en varios grupos industriales que los moverá al IBEX 35, que principalmente serán Repsol y Telefónica, como los principales baluartes de lo único que va a quedar de prácticamente, digamos, de grandes tecnológicas e industria en España, aunque luego habrá otras con inferior capacidad, pero también con cierta capacidad, pero digamos que este es el germen que aprovecha Aznar. Por eso es importante situar el Partido Socialista y este momento de 1992 como el centro en el cual se configura este bloque, y Aznar lo que hace es derivarlo. Si en 1992 pues es el sector público el que tira de la economía principalmente y del IBEX, pues a través de las petroleras, la banca y las grandes, digamos, empresas públicas, y por un lado pues queda opacadas o empiezan a arrancar esas constructoras, siempre bajo el paraguas del Partido Socialista, de ese proyecto de transición económica y terciarización de la economía. El PP lo que hace es centralizar ese modelo, y aquí un poco se puede ver un poco por qué hemos llegado a este momento y quizá la debilidad sistémica que tiene el Partido Popular actualmente, y es porque coge el IBEX 35, que es un mecanismo en realidad de concentración de poder en 35 empresas, pero que comparten accionistas, comparten consejeros, con lo cual al final es digamos, un cierto oligopolio. Lo que hace es concentrar y centralizar el poder de decisión de ese bloque en Génova 13. Y a partir lo que yo empiezo a ver en a partir de 1996 y cuando entra Aznar, es que construye una verdadera trama por la cual centraliza el poder económico y concentra, digamos, el poder bajo bajo su mano. Y es un proyecto, lo que se suele llamar nacional patrimonialista, que ha sido muy, muy típico en nuestro país, ¿no? Centralizar en una mano, que normalmente había sido la monarquía. Incluso, pues digamos, en la restauración borbónica a partir de 1876, los grandes partidos, pero no se había vivido hasta ahora esa concentración en un solo partido, ¿no? Aznar consigue eso, y es importante asociarlo a Aznar, por lo que nos ha pasado hasta ahora, lo consigue patrimonializando las cajas de ahorro. Y quizá es importante porque para, digamos, valorar lo que significaron las cajas de ahorros y también, digamos, para dimensionar por qué se produce, digamos, la quiebra de estas cajas y cuál es su origen. En 1996, cuando toma el poder, se da cuenta que las grandes familias en España no coinciden muy bien con ese proyecto de concentración y centralización, precisamente por esa, digamos, el pacto del Majestic lo ejemplifica, ¿no? Aznar necesita pactar con la burguesía vasca y la burguesía catalana, pero el proyecto de Aznar era volver digamos, a la España de Don Pelayo, donde hubiera ese Estado-nación fuerte centralizado en Madrid. ¿Cómo lo consigue? A través de, digamos, de las cajas de ahorros y haciendo unas ciertas maniobras que lo que hacen es despejar a la vieja burguesía, la quitan en medio,
y posiciona, digamos, al PP mandando en lo que es el IBEX 35. Y ahí se ve, digamos, la gran tragedia de España es la tragedia de las cajas de ahorros, puesto que determina un poco el cambio que hemos vivido, pero hasta nuestros días, puesto que el rescate al final fue a partir de la quiebra de las cajas. Pero es importante situar lo que hace Aznar es, por ejemplo, en el caso, en 1996, quien mandaba eran las familias, los Ibarra, por ejemplo, en el País Vasco, mandaban los Marc desde Baleares, mandaban esas familias todavía. O sea, el Partido Socialista pacta con las grandes familias del país y les deja todo lo que es digamos, el entramado industrial de nuestro país, les vende. Aznar tiene ese proyecto franquista nacional de consolidar, digamos, una burguesía nacional, no periférica. Este es el gran proyecto. Y utiliza las cajas, y utiliza principalmente Caja Madrid, la Caixa también, pero la utiliza como forma de, digamos, concentrar ese poder. Y por otro, las empresas públicas, que las irá privatizando ya por completo, y utilizándolas, digamos, a su antojo para consolidar ese imperio que no será el PP. Por eso yo siempre digo que la victoria del PP fue la victoria del IBEX 35, comprando voluntades con esas cajas de ahorro y con esas empresas donde posiciona a sus amigos, digamos, para consolidar ese poder. Que ese poder va a ser una cosa, centralización en Madrid y concentración de rentas. Nunca hasta entonces hemos visto un proceso de concentración de rentas y centralización en Madrid tan fuerte como con Aznar. Y es importante situar tanto al partido como al IBEX 35, que absorbe toda la capacidad productiva de este país. Y una cuestión que es básica en esta concentración de rentas y de poder van a ser las constructoras. Si en 1992 eran empresas residuales, a partir de 1996 se convierten en un estado en la sombra. Todos podremos observar cómo al final las empresas constructoras en 1992 que simplemente pues, se hacían con obra pública determinada, pero a partir del 2000 sobre todo se hacen con todos los servicios básicos de los ayuntamientos, hospitales, estados, se convierten en estados en la sombra. Y es una cuestión que heredamos hasta ahora. Y es una cuestión que nos hace dependientes y que transforma el Estado por completo. El IBEX, a partir de entonces, ya no solamente son empresas, sino que es el Estado dependiente o lo que depende de lo que depende el Estado para funcionar. Todos, por ejemplo, podemos haber visto a través de Filomena o acontecimientos, digamos, que necesitan de la actividad del Estado, cómo al final somos muy dependientes de esas empresas terciarizadas y que comienza su andadura con Aznar con dos elementos. Por un lado, ganando las autonomías, porque es el poder autonómico el que al final deriva, el poder autonómico municipal, y por otro lado con las cajas de ahorros, porque son las cajas de ahorros las que financian la operación de compra y venta de estas, digamos, de consolidación del negocio de estas empresas. Y el gran, digamos, referente de este modelo y de cómo pervive es Florentino Pérez. Florentino Pérez es el ejemplo de cómo se consolida este nuevo bloque de poder hasta nuestros días y por qué no podemos hablar, aunque Aznar declare, de que Aznar ha sido vencido o que el PP está en retirada. No. Mientras existan estas empresas que son totalmente dependientes de esa fase y de ese proyecto económico de Aznar, que significa concentración y centralización de poder, todavía permanecerá ese proyecto. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé si alguien lleva... Bueno, Sí, llevo unos... 30 minutos. Vale. Para que me dé tiempo a todo, es importante luego ver y dimensionar el poder que tenía Aznar para ver también después el poder relativo que tienen, digamos, los proyectos progresistas de nuestro país, porque son altamente dependientes de estos dos modelos. Por un lado, el modelo de concentración del mercado de capitales en el IBEX 35 y por otro lado, la centralización de poder que constituye el Partido Popular en torno a un conjunto de personas que terminan teniendo más poder que nunca sobre el Estado y por encima del Estado, que serán estos Florentino, estos grandes, digamos, empresarios
que no controlan empresas, controlan empresas de las cuales depende el Estado. Quizá esto parece muy obvio, pero ayuda a entender un poco, digamos, la grave situación o la situación complicada que tiene todo gobierno que aspire a tener autonomía sobre el poder económico. Y esto lo vivió Zapatero y digamos que terminó por normalizarlo. Y fue, digamos, lo que yo explico un poco en el libro del IBEX 35, de cómo al final el Zapatero y digamos esa ilusión de la vuelta de la izquierda solo se podía producir de una manera. Había un cierto fatalismo, porque precisamente si no convertía, si no transformaba eso, terminaba siendo devorado por ese mecanismo. Y es algo que puede pasar también con Pedro Sánchez, puesto que esta concentración y centralización no es otra cosa sino un gran aspirador de rentas. Siendo dependiente el Estado de ello, al final necesitas devolverle, ¿no? Porque al final es una cuestión incluso de mutua dependencia. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con Filomena. Si quieres, por ejemplo, despejar una carretera y que los votantes estén satisfechos, necesitas contentar a Florentino. Pues esto al final es una cuestión, un dilema del prisionero o una cuestión paradójica cuanto menos, pero también trágica. Y es que al final es altamente dependiente de ese poder económico, que no solamente tiene poder económico, también político, administrativo y al final una cuestión básica que es que administra servicios públicos esenciales. Eh, Otra cuestión clave de lo que fue Zapatero y lo que significa el IBEX 35, pero esa imbricación con el poder político en esa legislatura de Zapatero y que llega un poco hasta nuestros días, es el cómo esa relación, por un lado, tradicional del sector financiero con el Partido Socialista, y es que Solchaga pues, inunda todos los grandes bancos de España desde 1992, incluso los asesora luego con su consultora. Esto se reproduce con el Partido Socialista de Zapatero. Todos recordaréis un poco esas fotos entre Zapatero y, digamos, la familia Botín, ¿no? Abrazados casi como hermanos, que parecía que el rojo no se distinguía muy bien del logo del Banco Santander. Y esto simbolizaba qué era el Partido Socialista entonces y cómo se sostenía, con una estrecha relación con el mundo financiero, ¿no? Que incluso hasta el punto de que era su principal financiador del Partido Socialista. Y por otro lado, esa relación que había entre el mundo financiero también y las grandes eléctricas, que han sido las grandes baluartes del Partido Socialista hasta ahora. Era un poco lo que quedaba, digamos, lo que le quedaba al Partido Socialista por aliarse hasta entonces, y es un poco lo único que puede hacer de autonomía que tiene económica y soberana España y con Zapatero, que es en el mundo financiero todavía nos quedaban las cajas de ahorros. De hecho, pues Zapatero y todo lo que es el Partido Socialista se consolida en lo que es sobre todo Catalunya Bank, Catalunya Caixa con Eduardo Serra, pero también aparece por Castilla-La Mancha y por otras autonomías, se bifurca, pero en estos tiempos pues utiliza digamos, esas raíces sobre el sistema financiero para desarrollar aún más otra burbuja especulativa. Si en el 92 desarrolla la burbuja especulativa de la construcción con las constructoras, con la vivienda, en 2008 desarrolla la burbuja digamos, de la energía. Y ahí, bueno, vosotros tenéis a Unión Fenosa, que tiene gran tradición ahí en Galicia. A partir de Zapatero concentra aún más el poder y ahí vemos pues las grandes disputas que hubo en quién se queda con, por ejemplo, con gas natural, quién se queda con Endesa. Al final vende Endesa, digamos, a los italianos porque, bueno, entonces, digamos, el gran proyecto, que esta será la tercera pata de, digamos, financiarización que se produce en nuestro país, o el desarrollo, la inclusión del mercado de valores en todos los sectores estratégicos de nuestro país. Si en 92 fue la industria, el 96 fueron la construcción, servicios, ayuntamientos, el 2008 será digamos, la energía. Y será el Partido Socialista, y por eso es importante para saber por qué ahora hay tanta resistencia, por ejemplo,
a regular el precio de la luz, porque es el Partido Socialista en el que el 2008 y 2010 realiza las principales reformas para unir dos sectores, porque muchas veces no aparecen unidos: sector financiero, sector de la construcción y la energía. Y todo esto se produce por una cuestión que parece incluso paradójica, que es la transición ecológica. Todos esos huertos que aparecen al final es una forma también de perpetuar ese mecanismo que era la, digamos, de especulación inmobiliaria, que al final no es otra cosa que utilizar el terreno como mercancía, por la cual el Partido Socialista apostó desde 2008 como huida hacia adelante, sabiendo que el único poder que había era el desarrollo especulativo, o sea, digamos, que se desarrollara el capital a pesar del trabajo y a costa del trabajo, destruyendo trabajo, pero fomentando el capital pues, por nuevas burbujas, apuesta por esta nueva burbuja que es el de la energía, consolidando o haciendo o buscando una fuga para las constructoras. Por eso resulta muy paradójico o bueno, muy significativo que ahora ya hemos llegado que las dos grandes peleas de nuestro país sea regular el precio de la vivienda y regular el precio de la luz, porque precisamente es el núcleo y el nodo del poder de este país, donde están las constructoras y el sector financiero, donde confluyen. Y el caso más relevante es el caso de, siempre pongo el mismo, es el de Florentino, donde aparte de que no vamos a hacer periodismo o digamos hacer de él un reportaje, pero lo relevante de su figura, más allá de que sea Florentino, de su apellido y del fútbol, es que es el símbolo de la concentración de poder y de negocios en una sola persona. Él es o era propietario, llegó a ser propietario de Unión Fenosa, llegó a ser propietario de constructoras, llegó a ser propietario de medio de comunicación, llegó a ser propietario incluso indirectamente o propietario indirecto de cajas de ahorros que le financiaban, logrando esa simbiosis al final y esa dependencia que tiene nuestro país de las grandes constructoras y digamos del sistema financiero y también de las energéticas de nuestro país. Y aquí, para no alargarme mucho, llego al momento cumbre y clave de nuestro país, que fue 2012, que parece que queda muy allá y muy atrás, pero que es lo que nos hace ahora mismo ser como somos y no poder tampoco, digamos, hacer demasiado o más o todo lo que querríamos. Porque en 2012 se produce una cosa, y es que no solamente nos hipotecamos con Europa, es que nos pendientes. Al salvar este mecanismo, lo que hacemos es salvarle, o sea, es cuando hacemos y digamos que rescatamos a las cajas de ahorros, al final lo que hacemos es rescatar a las grandes constructoras que hubieran sido las que tendrían que haber quebrado digamos, por su propio endeudamiento, exposición, internacionalización, por toda esa dinámica que no era propia de una empresa normal, porque estaban sobreendeudadas gracias a esa connivencia con el poder financiero y el poder político. Nosotros nos endeudamos para salvar esa trama, lo cual hace que haya una complicidad muy difícil, digamos, de resolver, porque a partir de 2012 se sella, digamos, una alianza y, digamos, muy difícil de explicar entre el Partido Socialista, la monarquía, el Partido Popular y las grandes familias de este país, sobre todo las empresas del IBEX 35. Que a partir de ese rescate se blinda la posibilidad de investigar muchas cosas y por otro lado se blinda, digamos, a las grandes fortunas. ¿A cambio de qué? Y esta es la segunda cuestión importante, y aquí iré terminando. A cambio de introducir un nuevo actor en nuestro país que cambiará por completo, digamos, la forma en que vivimos, que sentimos, que nos manejamos, que tenemos expectativas, que es cuando introducen este nuevo elemento que son los grandes fondos de inversión. Pactan el rescate a cambio de dejar que se introduzcan todos estos fondos y vender una parte de España, que serán pues, la mayor parte de hipotecas, viviendas, incluso energía, la mayor parte de sectores, a cambio de dejar tranquilos a la monarquía, a los grandes partidos y a esas grandes fortunas
que serán todavía las que permanecen ahora, ¿no? Podemos hablar de Villarmir, podemos hablar de Florentino Pérez, podemos hablar de los Botín, todos ellos ahora dependientes de estos fondos. Estos fondos se han introducido, han hecho alianza con ellos y son los que ahora tejen la economía de nuestro país, pero han cambiado todo, porque impusieron unas normas. En 2012, a la vez que entran, se introduce toda una serie, es lo que se llama, bueno, leyes ómnibus, donde cambian toda nuestra forma de vivir. Un elemento fundamental, que además a mí me parece clave, es la liberalización del comercio, que a partir de entonces cambia nuestra forma de entenderlo todo, de apertura, cambian, por ejemplo, la competencia entre el pequeño comercio y el grande, al liberalizar horarios, ya no, el pequeño comercio lo tiene muy difícil y es cuando las grandes corporaciones y el IBEX 35 ya aglutina cada vez más, pero sobre todo pues se introducen nuevas empresas, es cuando parece que nuestro país se parece más ya a Estados Unidos, ¿no? Porque Amazon, nuevas empresas extranjeras ya parece que son más cercanas que lo que podían ser antes, pues la tienda del barrio, una tienda de electrodomésticos, digamos de una familia. Se acaba, es el primer momento para acabar, digamos, con la pequeña y la mediana empresa, la mayor parte de municipios de España. Y todo esto, desde 2012 hasta 2020, podemos decir que no ha cambiado mucho y ha cambiado todo. A pesar de que, bueno, tenemos, y además yo pues soy parte como asesor, pues he sido y soy parte de este gobierno, puedo decir también que, y además esto, pues Iglesias ha sido ha enfatizado mucho. Una cosa es tener esta frase que parece y ha sorprendido, digamos, a muchos periodistas, no debería sorprender y no sorprende a ningún ciudadano viendo, digamos, el poder que tienen, ya lo he explicado un poco, esas constructoras, el poder, pero, digamos, en qué ha quedado el Estado actualmente, la nueva clase dominante, estos fondos extranjeros en nuestro país. ¿Qué significa? Que se hayan introducido en nuestro país y que hayan pasado a un segundo plano estas familias, digamos, grandes familias en España, que ahora necesitan de estos grandes fondos para sobrevivir. Y una cuestión, digamos, trágica, significativa, importante, por ejemplo, es la cuestión de la vivienda. Si antes todo dependía de Florentino, en un sentido de que pues, Florentino podía pactar con la administración pues, la construcción de VPO, incluso con condiciones favorables, porque había una financiación por parte de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro financiaban a bajos tipos de interés a las constructoras, con lo cual era un negocio rentable para todos, la VPO, al fin y al cabo. Ahora eso es imposible, ya no tenemos cajas de ahorros y son los fondos de inversión los propietarios de bancos, de medios de comunicación, de empresas de alquiler, de empresas de vivienda, de hipotecas y prácticamente de cualquier tipo de producto que queramos pensar. Telecomunicaciones, alimentación, industria, textil. Esos fondos, que al final no deja de ser sino capital extranjero, son ahora mismo lo que nos vertebra, y además, y esto es quizá lo más trágico, lo que, digamos, quien tiene la mano de nuestro destino. Y aquí es donde aparece pues, el momento actual, y aquí termino, que es qué hacer con los fondos, cómo van a configurar el nuevo mapa español, porque ahora estamos ante, digamos, un momento clave. El COVID sí ha sido una tragedia, pero también puede ser una oportunidad porque ha hecho reflexionar sobre lo importante de lo público, todo lo que se había perdido desde 1992, desde las principales privatizaciones, lo que había perdido el Estado, lo que había perdido la sanidad, los servicios públicos, y por otro lado lo que podemos hacer para transformarlo. Y aquí hay dos proyectos muy clave y muy diferenciados. Por un lado, el proyecto de Pedro Sánchez, que parece ser el proyecto del IBEX 35 y de fomentar la gran empresa y seguir alimentando a la gran empresa con una salvedad. Ese dinero ya no va a ir a las grandes familias españolas,
ahora se va a derivar al extranjero. Y esto significa una cosa: cuando se va al extranjero no paga impuestos. Entonces, este dinero no solamente no va a ser productivo, puesto que va a ir a las grandes empresas, que no son las que generan empleo en nuestro país, sino que al final va a ir al extranjero pagando menos impuestos, lo que significa que revertirá menos en nuestro país. Por otro lado, tenemos la oportunidad de presionar más para que signifique una verdadera ruptura democrática, porque, y esta es la lección quizá que yo he aprendido con este libro, si no se cambia la economía, no se cambia la política. Si no cambiamos, digamos, lo que es el gran poder económico en nuestro país, que significa que todo, digamos, la actividad económica sea controlada por unos pocos, a pesar de que la gran generación de empleo procede de las pequeñas y medianas empresas, si no cambiamos ese orden de las cosas, muy difícilmente tendremos influencia y posibilidad de cambiar a partir de la política. Con lo cual ahora estamos en ese dilema, que es que hay que presionar muchos para que esos fondos sirvan para una verdadera transformación económica y por lo tanto política, sabiendo que el Partido Socialista se va a oponer sistemáticamente a que esto sea así. Y aquí, bueno, lo dejo y quizá lo dejo para el debate, no sé qué opinaréis, pero quizá esta es la principal disyuntiva, que es la disyuntiva histórica en España, entre oligarquía y democracia, que al final es lo mismo que IBEX 35. Política y económica en España. Aquí lo dejo y muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición, Rubén. Me ha pasado lo mismo que al leer tu libro. O sea, no sé ahora si dar paso a las preguntas o poner Rammstein e irme a tomar las calles directamente. Así que, compas, abrimos un turno breve de preguntas. Por favor, ser concisos, por respeto a todos los demás. Y vamos levantando las manos. Juan Pablo de Cambre, por favor, abre micro y pregunta. ¿Podrías repetir el título del libro y el autor, por favor? ¿Me dices a mí? Sí, El título. El mío, dices. sí, exacto. Sí, sí, no hay problema, que sí, no, me parece bien. Perdona, es que creía que lo habías visto en el IBEX 35 y Rubén Juste. Digo, te iba a enseñar el libro y ya hacía, que además salió muy bonito. Ahora es el segundo, que es una pena, pues hubiera hablado del segundo. Pero bueno, la verdad es que fue muy bonito también, que esto tiene otra historia, que a mí me pareció muy graciosa, pero también, pues, también para poner Rammstein. Y es que Ibex en latín es una cabra montesa, y a mí como que me ilustró bastante, pues, a mala leche, ¿no? De lo que podían ser. Se podía llamar cabra o cabrones. pero bueno, también era bonito. Una sugerencia, pásaselo a los de la 11, que yo me sé de alguno que no puede leer, pero sí audio lee. Está en audiolibro y de hecho está en abierto, creo, por internet, narrado, que me hace mucha ilusión. O sea que lo puedes escuchar con voz real, no con voz de ordenador. Lo Muchas pasamos. gracias, Juan. Gracias, Rubén. Isa, por favor. Gracias. Isa Zabaldo, abre micro y dale. Bueno, muy buenas tardes, noches ya, y un abrazo a todas las compañeras y compañeros que vemos a través, y muchas gracias, Rubén, por esta maravillosísima exposición y por seguirnos recordando esas cosas por las que tenemos que seguir luchando. Muchas gracias. Yo hace poco vi La Tuerca, en la que Pablo Iglesias entrevistaba a Carlos Bardem, ¿no? Me encantó esa entrevista, me pareció, bueno, de una lucidez enorme, y hubo una frase que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Él hablaba también de su libro, Mongo Blanco, y en esa entrevista Carlos Bardem decía que las grandes fortunas de este país se hicieron en dos ejes principales: a través de la esclavitud, no hace nada, siglo XIX, y a través del franquismo, es decir, el fascismo en España hizo las grandes familias millonarias.
Y yo dándole vueltas a esa frase, ¿no? Porque efectivamente los March, los Botín, bueno, tú comentaste, bueno, cuajaron esas riquezas que muy bien comentas, que centralizaron eso, que centralizaron y concentraron la riqueza del país. Pero a mí se me viene a la cabeza una que me parece que es ajena a eso y quiero preguntarte tu visión, porque nos queda muy cerquita, ¿no? Ortega, Inditex. Esa gran fortuna ajena a tanto la esclavitud como un nuevo rico, que diríamos, ¿no? Sin embargo, un hombre con una concentración de riqueza y tras la riqueza siempre viene el poder enorme. Nos hemos metido mucho con él. No sé hasta qué punto vemos esto positivo o no. Rubén, te digo porque, por ejemplo, aquí en Coruña a veces rasca, ¿sabes? Esas fortunas que te voy a decir yo, amables, digamos, ¿no? Que, bueno, la mitad de Galicia se sostiene a través de empresas que tienen alguna relación con Inditex y rasca un poco. No sé si hay algún muerto en ese armario que tú pudieras desvelarnos y ahí te dejo la pregunta. Y gracias, Rubén. Contesto, voy contestando a medida que... Vale. No, es muy interesante porque yo creo que no hay... Creo que nadie tiene una respuesta clara. Todo el mundo duda, ¿no? De lo que es. Y quizá deberíamos diferenciar dos cosas, que además, pues, muchas veces coinciden, que los apellidos determinan un poco tu actividad, pero no totalmente. Incluso, pues, ha habido algunos apellidos que se han querido diferenciar de su linaje pasado, ¿no? De colonización y tal, o incluso el franquismo. Pero bueno, en el caso de Ortega es muy significativo porque, bueno, él hace su riqueza principalmente en democracia, aunque bueno, es al final de la transición, pero quizá el problema no es su pasado, sino su futuro, y qué es lo que ha significado en el futuro de España. O sea, es una de las fortunas que representa el futuro en tanto trágicamente significa la concentración de mucho poder en pocas manos y por otro lado, que esto es importante, la reproducción de un sistema. Ortega no solamente es un hombre, digamos, el principal propietario de una empresa textil, sino que es, digamos, también un hombre con intereses económicos que por el momento ha demostrado querer, digamos, ¿cómo decirlo? Querer que permanezca este estado de las cosas donde, ya lo he dicho, la especulación sobre todo sobre el territorio está en el centro y esto se ha visto mucho y sobre todo la devaluación de la riqueza sirve, o la devaluación, perdón, de las condiciones de vida sirve para la, digamos, para la riqueza de esos pocos. Se podría decir de otra forma en el hecho de que pues, Ortega no solamente es un empresario que se dedique pues a la moda, al textil, sino que es el principal ahora mismo, junto con Warren Buffett, el principal arrendador, el principal empresario del ladrillo del mundo. Esto al final no deja de ser una concepción del mundo, una concepción de la economía, porque no deja de ser un rentista al final, por mucho que, pues eso. Entonces, y ahí aparecen un nuevo Ortega. Ya no es el Ortega productor, sino que es el Ortega que necesita que esas rentas se reproduzcan a pesar de la producción. Y este es el dilema clásico del capital, donde aparecen, pues eso, defraudar impuestos, aparece especular con el territorio y aparece una dinámica muy compleja donde se ha metido Ortega y al final es esta quizá la que al final le termina más. Por eso podríamos decir que no es el textil el problema o su configuración de ese imperio, sino el haberse insertado en esa especulación mundial y esos varones que al final son los que están estructurando actualmente, que no es el capitalismo productivo, es al final la centralidad de la vivienda sobre todo y la especulación del territorio como forma de hacer riqueza. Y ahí están Bill Gates, están Warren Buffett y están las principales fortunas del mundo. Y ahí, bueno, un poco lejos, no sé si lo he respondido totalmente. Gracias, Isa, gracias, Rubén. Vamos con las dos últimas preguntas. Pablo, por favor, abre micro.
Hola, mira, yo quería preguntarle ¿cómo descentralizarías? ¿Es más barato y más cómodo y la gente cada vez tiene menos capital y menos tiempo libre? Incluso yo creo que aunque recuperando ese capital y ese tiempo, al acostumbrarse a esa nueva economía, ¿crees que solo eso podría recuperar un poco el comercio de siempre o piensas que deberían de tomarse otras medidas? No te he oído lo de economía, has dicho porque se ha desconectado un poco. Que incluso recuperando ese capital, la gente y ese tiempo, recuperando otra vez eso, ¿crees que se puede revertir solo con eso? Porque vez Bueno, que, creo que te he oído una todo. vez que tú ya te acostumbras a algo, no sé si simplemente con eso no sé Sí, si me escuchaste o te sí, repito sí, la te pregunta, no escuché, te sé. escuché. No, no, claro, sí tienes razón y quizá, bueno, es lo que intenta Te decir. repito, sí, 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 vale. es lo que intenta decir Podemos, que al final, pues, es un esfuerzo multidimensional, titánico y que implica muchos elementos. No es solamente económico, es también político porque es una concepción, digamos, también del Estado, es una concepción también de la responsabilidad individual. Esto lo hemos visto también con la pandemia, porque también pues es verdad que hay un sector de la población que principal pues ahora mismo está muy relacionado con la ultraderecha y cada vez es más fuerte, que no solamente defiende un estado de las cosas, sino que lo defiende este IBEX radicalizado en su forma, que ha sido el fascismo. Si fue algo en nuestro país, fue digamos, unas familias totalmente descontroladas y quizá el ejemplo paradigmático pues son las Koplovich, que provienen del franquismo, hicieron riqueza también pues construyendo a costa de presos políticos, también en el caso de OHL, en el caso de Ferrovial, en el caso de todas las constructoras prácticamente. Entonces tenemos ante nosotros también un dilema que es pues, el de la consolidación, digamos, de un Estado de verdad corresponsable. Y esta es la segunda parte, que lo que te digo, que es a donde quería llegar, que es con el concepto de corrupción. ¿Qué hacen las oligarquías para defenderse? Decir que la corrupción es una cosa de todos. Y es una cosa que han logrado y son efectivos. Pues es una forma que además han logrado o han utilizado para aplacar a Podemos. O sea, Podemos ya ahora no solamente tiene que luchar contra el poder económico, sino hacia a una concepción de lo público pervertido. Si hablas pues, con gente del PP o con otros, pues te dirán, ¿para qué queremos cajas de ahorros si es que al final los políticos roban y no sé qué y no sé cuántos? ¿Para qué queremos empresas públicas si al final han conseguido su objetivo, que es que la gente no se fíe? Y por eso necesitamos, yo hablo de corresponsabilidad y esto el feminismo pues lo ha valorado mucho. Y es que la gente tiene que sentir como suyas las instituciones. No vamos a lograr un poder público fuerte si la gente no siente como suyas esas instituciones. Y quizás lo que no ha entendido el Partido Socialista, cuando hace que los fondos pues recaigan en un mecanismo que tiene algunos problemas para rendir cuentas y para ser totalmente, pues, digamos, rendir cuentas a la ciudadanía y que la ciudadanía participe muy difícilmente va a lograr a medio plazo, pues digamos que eso tenga impacto y legitimidad. Y ahí, aquí termino con que si no tenemos una verdadera democracia económica, que significa involucrar a todo el mundo, y esto se intentó hacer con las cajas de ahorros, pero de una forma muy patrimonializada, pues a través de las corporaciones locales participaban en los consejos de administración de las cajas de ahorro. Esto que en los 80 se llevaba mucho, ¿no? Que era pues la coparticipación. En las empresas, por ejemplo, participaban los trabajadores. Tenemos que volver a mecanismos de participación
en la actividad económica, en la actividad política, que ensanchen y hagan volver a creer, digamos, en esas instituciones. Quizás es un poco abstracto, pero me parece la forma mejor de abordar esto, porque no solo es una cuestión de vamos a crear un sector público potente o vamos a hacernos, digamos, a revertir el capital, sino esto es una cuestión también ideológica. Necesitamos que la gente vuelva a creer en, digamos, en tener el poder y en tomar la iniciativa. Gracias, Pablo. Gracias, Rubén. Y vamos con la última pregunta para respetar el tiempo comprometido. Alejandro, por favor. Hola, buenas noches. No sé si me oís. Vale. Verás, yo por mi trabajo convivo habitualmente con este tipo de actores, con constructoras grandes, licitaciones públicas y bueno, veo este engranaje tan bien montado en base a problemas que surgen con las normas de licitación pública, ¿no? Parece que hay como una especie de absorción de toda la competencia de estas empresas, o sea, me refiero, las grandes constructoras son capaces de abarcar o son las únicas capaces de cumplir todos los requisitos a día de hoy en cuanto a grandes proyectos y al final todo se basa en que el proyecto se devalúa porque el concurso se resuelve en base a bajas económicas grandes y una devaluación del proyecto. El proyecto que se va a quedar la administración al final acaba devaluado y estas constructoras simplemente cumplen un papel de gestor de subcontratas, porque al final estas empresas no tienen ni técnicos, ni peones, ni gente productiva, simplemente se basan en una extorsión a subcontratas, que son las empresas productivas, que al final acaban sufriendo bastante las consecuencias de mantener este tipo de conglomerados. Y vemos que que hay un reparto sistemático de los grandes proyectos o de todos los recursos públicos, incluso los licitadores a veces te cuentan que tienen pánico a que su proyecto no se haga o quede la licitación desierta o se acepte un precio porque las leyes de contratación pública aceptan ciertas bajantes y que a la hora de exigirle a estas constructoras ciertas calidades del proyecto, pues que tengan que aceptar cambios y evaluaciones para que, ya que han aceptado ese precio y para que no haya como un aborto del proyecto, ¿no? Una paralización del proyecto. Entonces, esta dicotomía, o sea, todo este engranaje que está bien muy engrasado y muy bien montado, es muy difícil de romper. No sé si a través de cambios en las leyes de licitación pública esto se puede empezar a revertir. Esa es un poco mi pregunta. O sea, eso no creo que sea suficiente, pero al menos sería un primer paso. ¿Tienes apagado el micro, Rubén? Sí, lo que has comentado es algo que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia señaló, los déficits en licitaciones, que además pues luego conllevan sobrecostes porque pues, al ser por debajo de lo que es el precio real, pues al final lo compensan posteriormente con sobrecostes. Y ahí viene la segunda parte, que siempre tiene que tener evidentemente una complicidad política, porque si no, no se arriesgarían a presentarse con esos precios. Una cuestión significativa, yo por eso también me voy a lo que es opinión pública y saber muy bien lo que ha significado esto. Necesitamos, digamos, evaluación de políticas públicas, que esto pues, es un déficit democrático y necesitamos saber qué carencias también tenemos en determinadas, pues tanto en proyectos, licitaciones, infraestructuras, que un poco reflejen la situación actual. Eso es una cuestión de rendición de cuentas, que me voy a lo segundo, que tiene que ver con la conciencia ciudadana. Si no hay conciencia ciudadana, muy difícilmente que vendrá lo segundo, que es lo fundamental. Una nueva ley de concurso público, vamos, que ya Podemos estaba en proyecto y está en proyecto hace unos años, no sé en qué habrá quedado, pero que evidentemente es lo que puede condicionar todo esto. Pero igual que en el mercado, con la ley de vivienda, la ley de regulación, si no hay una concienciación pública, muy difícilmente la gente se va a meter. Porque ¿qué es lo que piensa la gente? Pues bueno, mejor que sea una empresa grande a que sea una empresa pequeña, que no va a tener, que no va a poder, y al final pues estamos en un círculo vicioso. Que, por ejemplo, a mí me resulta muy, pues también tiene ciertas perversiones.
al final pues logramos esa intensa relación. Lo pongo como ejemplo lo que fue Más Madrid y el Ayuntamiento de Madrid con esa relación con Carmen al final, o sea, con las grandes constructoras de las cuales pues no parecía poderse desprender. Y ahí viene la segunda parte que tiene que ver también con la financiación, que es lo que yo pongo mucho énfasis. Los concursos los ganan también las constructoras, que además necesitan bastante financiación porque necesitan adelantar dinero para proyectos, por eso suelen llevar grandes financieras detrás. Las grandes constructoras pues normalmente están asociadas con grandes bancos y ahora se han alineado con grandes fondos. Si no hay una buena soberanía financiera en nuestro país, difícilmente vamos a hablar, que antes me lo preguntaban, el pequeño comercio. No va a existir el pequeño comercio y no va a existir ninguna alternativa a la oligarquía. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los pueblos. Yo que soy pues, de un pueblo de Toledo, lo he visto con la desaparición de las cajas rurales, como ha significado la desaparición de todo tejido productivo que había alternativo. Podía ser una pequeña constructora, podía ser, digamos, una pequeña cooperativa de alimentación, distribución de todo tipo. Y en constructoras también se puede ver. Muy dependientes cada vez más, también sobre todo en el sector del comercio, pero ahora son 4 bancos los que controlan prácticamente todo, con lo cual al final significa controlar toda empresa que dependa de un gran crédito de estos conglomerados financieros. Y aquí lo dejo, por eso digo que tiene que haber una democratización completa. O recuperamos los mecanismos que significan cierta capacidad de influencia pública desde la producción, la distribución y la financiación, o muy difícilmente podremos revertir lo que está detrás de todo eso, que es la corrupción. Si no tienes capacidad de intervención, aparece la corrupción. Al final es que unos tengan más poder que otros. Al final, pues la corrupción es un poco esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Tengo un montón de preguntas que han surgido por ahí, pero que quedan para una segunda vez, así te convidamos a que vengas otra vez más. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por la calidad de tu investigación y por la didáctica de tus explicaciones. De verdad, creo que hemos quedado todas muy contentas. Eso, agradecerte tu visita a Galicia y te invitamos a estar de nuevo con nosotros en el momento que tú puedas. Muchas gracias. Bueno, ya, y ojalá que sea presencialmente pronto y podamos disfrutar de nuevas presentaciones. Y mucha suerte con todo. Muchas Rubén, gracias. yo te secuestraré 5 minutos para Coruña, con perdón de Germán. Encantado, encantado. Cada vez que voy vamos, lo disfrutaría un montón. Me encanta. Un saludo a todas y Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Chao, muchas gracias.